los capítulos anteriores vimos cómo Patrick Clark se hacía un hueco en el Olimpo de los presidentes de la telecomunicación, como Robert, el jefe de programas, hacía un hueco en su agenda para tener un infarto, y como a Christine se le hacía el futuro añicos al enterarse de que Dorothy seguía viva. Así están las cosas en La Saga de los Clark. Papá, Dorothy viva, ¿te imaginas la exclusiva? ¿Te imaginas que quiera que le devolvamos las acciones? Oh, ¿tú crees que se enfadará conmigo porque me he vuelto a casar? Seguro que no. Christine, por ejemplo, se lo ha tomado muy bien. Ojalá todas las nueras reaccionaran igual. Dorothy, la he añorado tanto. ¡No! No, por favor, no nos haga daño. Le daré todo lo que tiene mi padre, pero no nos haga daño. ¡Dorothy! ¿Dorothy? Dorothy, pero qué delgadísima estás. Estos años perdida en la selva te han sentado de maravilla. Dorothy, por lo que respecta a tus acciones, por si te lo preguntas, no ha pasado nada. Poco, casi nada. Hacia los croissants. Ya no eres la presidenta de la cadena de televisión. Hacia los croissants. No, y por renovar cosas del marketing, ¿sabes? Le hemos puesto la cadena, claro, pero lo hemos hecho por... Te lo he dicho. Iba hacia los croissants. Dorothy, soy Ben, tu marido. ¿Tienes una navaja de afeitar? No, maquinilla eléctrica. ¿Y sirve para cortarse las venas? No lo sé, mira las instrucciones. Señor Clark, tenemos problemas. ¿Más? La protectora de animales ha presentado otra querella. ¿Pero qué le hacemos ahora a los concursantes? Nada, es por lo del curso de cocina china. Los muy sensiblones no entienden que si en China se comen perros, pues se comen perros. Y que si son más buenos cocinados casi vivos, pues se cocinan casi vivos. ¿Tú cómo lo haces para estar tan vivo? Sí. ¿Qué hacemos con los chinos? ¿Y la novia? Bueno, Dorothy, verás, durante este tiempo, la verdad es que, bueno, no sé si me explico, pero tú me entiendes, ¿no? No. ¿No? Bien, bueno, pues resumiendo, yo lo que... ¡Esto no se quedará así! ¿Qué es lo que no va a quedar así? ¿Van a ser reformas? ¿Pintar acaso? ¿Sucumbirá Robert a los acosos de Olivia? ¿Por qué los americanos pueden comer perritos calientes y los chinos no? Todas estas preguntas tendrán su respuesta mañana en... ¡La Saga de los